entrenador, creo que lleva 9 años como primer entrenador y 11 en el club, y muchos jugadores repiten temporada tras temporada. Entonces eso es otra cosa que los equipos que tienen éxito en la NBA normalmente son equipos que el staff técnico está durante mucho tiempo con los mismos jugadores, y eso les permite tener un trabajo acumulado temporada tras temporada. Entonces esto aquí es más difícil porque los entrenadores pues cambian más a menudo de equipo, y entonces pues tienes que empezar desde cero pues más a menudo, y eso pues provoca que el bagaje táctico pues no sea tan extenso como el que pueden tener allí. Yo creo que este es uno de los factores, al menos en San Antonio Spurs, que digo, es uno de los equipos más completos, pero también es uno de los equipos con mejor estructura directiva de la liga. La continuidad como una de las armas o de las bases para que los equipos funcionen y crezcan, ¿verdad? Así es, yo creo que ese es un aspecto básico. En España tenemos muy buenos ejemplos sobre eso, ¿no? Me viene a la cabeza pues Jurventia Bilbao, que lleva muchísimos años con los mismos entrenadores, y yo creo que es una de las claves de sus éxitos. El Juventud con Aito, creo que también una de las claves de su éxito ha sido la continuidad, y bueno, y hay otros ejemplos, ¿no? de equipos que yo creo que mantienen una misma línea, y eso al final pues siempre acaba siendo tremendamente positivo. Gran Canaria también sería un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Efectivamente. ¿En qué deberíamos ser mejores en el baloncesto español, Pedro? Bueno, yo creo que hemos de ser críticos e intentar, como tú dices, ver en qué podemos mejorar, pero también debemos de ser conscientes de dónde estamos, que no estamos nada mal, ¿no? Tenemos una generación de jugadores formada aquí, aunque ahora estén triunfando en otras ligas, que yo creo que nos permiten poder decir que estamos en la élite del baloncesto mundial. Otra cosa es que el baloncesto es un deporte muy dinámico, muy cambiante, y lo que no puedes hacer es pensar pues que con lo que haces ya es suficiente o que va a seguir siendo suficiente. Y en este sentido, pues yo creo que está muy bien pues tener espíritu crítico y ver qué se puede mejorar. Y en esa línea, pues yo creo que podemos pues conseguir que nuestros jugadores pues por ejemplo sean mejores técnicamente. Yo creo que aunque son muy buenos, pues no nos debemos de conformar con el nivel de técnica individual que les estamos dando, y yo creo que eso es algo en lo que seguro se puede mejorar, y mejorar nuestras estructuras de clubs para que sean más competentes, para que sean más profesionales, y que por lo tanto pues den mejores resultados. 20 años no es nada, que decía la canción, y sin embargo la sensación de que el baloncesto, al menos en la pista, se ha transformado en otro deporte en los últimos 20 años. Si no en otro deporte, que es muy exagerada la afirmación, entendemos que el baloncesto de estos últimos 20 años ha dado un cambio brutal. Sí, creo que es así, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista físico, no tiene nada que ver. Los jugadores han mejorado muchísimo en su condición física, en la velocidad, en la velocidad de ejecución, en la fortaleza física de los jugadores, han mejorado muchísimo. Eso se ve en defensa, ¿no? Se defiende mucho más, con mucha más agresividad. Hace 20 años pues era, por ejemplo, habitual que los equipos jugaran con 6, 7 jugadores. Esto hoy en día es imposible. O sea, hay que jugar con más jugadores, porque si no, la intensidad con la que se juega pues no te permite estar muchos minutos seguidos en la pista. Los jugadores grandes han mejorado barbaridad con respecto a 20 años atrás. Ahora es habitual que los jugadores grandes pues se desenvuelvan bien en la línea de 3 puntos, que tiren de 3, que acaben contraataques pues digamos con una cierta normalidad. Esto antes no sucedía, ¿no? Por lo tanto la evolución del juego ha sido muy grande, en parte por el aspecto físico, en parte por la mejora técnica de los jugadores, y también por los cambios en el reglamento, que yo creo que en general han sido pues positivos y han permitido que el baloncesto siga evolucionando. Afirmaba Ricard Casas en una anterior entrevista aquí en La Pizarra que los entrenadores habían mejorado también en muchos aspectos, en formación, en lo que es aspectos técnicos, tácticos, pero que el aspecto psicológico en relación al trato con los jugadores, al mensaje, cómo transmitir ese mensaje, cómo conseguir que el jugador acepte
digamos, el encargo o el reto del esfuerzo permanente que exige el baloncesto actual, el aspecto psicológico parecía una asignatura todavía pendiente en general, siempre hablando, en los entrenadores. Hombre, yo de entrada generalizar me cuesta. A unos les costará más que a otros y bueno, pues habría que hablar de cada caso en concreto, ¿no? Yo creo que en general el entrenador español, yo tengo la sensación de que está muy preparado, que le dedica muchísimas horas a su trabajo. Yo creo que estamos a la vanguardia de las novedades tácticas que se producen y creo que psicológicamente pues nuestros equipos se han entrado pues en la selección o el nivel que tienen pues muchos jugadores que se han formado en España. Yo creo que están bien preparados a la hora de competir. Es un poco un mito de que el jugador español no está preparado. Yo creo que cada vez ha demostrado más capacidad competitiva y eso es porque psicológicamente está bien preparado. Evidentemente eso es mérito del jugador, pero también es mérito de las personas que rodean al jugador y ahí yo creo que los entrenadores tienen un papel importante. Efectivamente. Pedro, tú empezaste muy joven, circunstancias te llevaron, y recuerdo muy bien aquella temporada en el Juventud en que de pronto te hiciste cargo del primer equipo, temporada que finalizó, creo recordar, con una Copa Korak ganada, ¿cierto? No me falla la memoria, ¿verdad? Y tú, 20 y pocos años, de pronto allí, ¿se cambia mucho o el que es como es cuando tenía 20 y pico años, hablando de el que es como entrenador a los 20 y pico años, de alguna manera lo sigue siendo siempre? ¿Tú notas que has cambiado mucho como entrenador en estas 2 décadas? Bueno, sí que creo que he cambiado, porque es que es inevitable, primero por una cuestión vital, ¿no? No ves las cosas, no ves la vida de la misma manera cuando tienes pues 26 años que cuando tienes 46, ¿no? O sea, ves las prioridades, las cosas que te molestan, las cosas que te gustan van variando y creo que eso le pasa a todo el mundo y eso indudablemente pues se refleja en la forma de actuar o en la forma de comportarse. Creo que lógicamente para estar tantos años pues también tienes que evolucionar de la mano del baloncesto. O sea, lo que yo en aquel momento tácticamente pensaba que había que hacer pues ahora ya no vale y en cambio ahora lo que hay que hacer son otras cosas, ¿no? Aún así creo que aunque se vaya cambiando o evolucionando pues como demanda la sociedad o como demanda el baloncesto profesional, hay una serie de características que es imposible cambiarlas y que además diría que es bueno no cambiarlas, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que si algo te ha llevado a un sitio, pues es porque hay algunas connotaciones positivas en ese camino y eso es bueno pues mantenerlo porque si te sirvió para llegar, seguro que luego también sirve para mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte evolutiva y una parte pues que se mantiene. Las experiencias vividas anteriormente, más que tranquilizar, a veces parecen inquietar por aquello de que te temes lo que puede suceder, ¿no? ¿Con los años uno se vuelve más experto o quizá más temeroso? Bueno, es una buena pregunta. Dependerá de cada caso y también dependerá de lo que te hayan marcado esas experiencias, de las lecturas que hayas sacado de las experiencias, ya sean positivas o negativas, ¿no?